Bienvenidos a nuestro programa, El Universo Educativo. Como todos los sábados, en el día de hoy trataremos un tema muy interesante en el campo de la educación. Si usted es docente o tiene alguna relación con el ámbito educativo, le aseguro que le va a interesar mucho este podcast. En esta oportunidad hablaremos sobre conociendo la importancia de la educación crítica y decolonial. En esta tarde maravillosa nos acompaña en el estudio el maestrante Marco Contreras de Hoyos de la Corporación Universitaria Iberoamericana, muy conocedor de la importancia de la pedagogía crítica y decolonial. Él estará tomando como referencia a dos grandes autores para exponer sus ideas. Primeramente, el gran pensador, filósofo y pedagogo brasileño Paulo Freire, y el honorable pedagogo crítico cultural estadounidense Henry Giroux. Marco, bienvenido. Es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias, Joana, por la invitación a este reconocido programa, el cual es una gran ventana para la educación en nuestros días. Bueno, así como dijiste, hoy expondremos la importancia de la educación crítica y decolonial por medio de Paulo Freire y Henry Giroux. Primeramente, hay que reconocer que estos dos autores han hecho un gran aporte a la educación desde diferentes puntos de vista, fortaleciendo en gran manera las prácticas educativas. Además, hay que comprender que las pedagogías críticas y decoloniales configuran el cuestionamiento y el análisis crítico, la acción social transformadora, la insurgencia e intervención en los campos del poder, saber, ser y vivir, y por último, que animan y asumen una actitud insurgente, es decir, decolonial. Marco, ¿cuál es la conexión de Paulo Freire con la pedagogía crítica y por qué la hace muy importante? Mira, Paulo Freire es un pedagogo con una visión futurista y aterrizada. Él es un pilar en la pedagogía crítica, pues plantea un enfoque pedagógico centrado en la concientización y la liberación de las personas a través de la educación. Recordemos que la pedagogía crítica se pregunta cómo y por qué el conocimiento es construido en la forma en que lo hace, y cómo y por qué algunas de esas construcciones son legítimas y aceptadas por una cultura dominante, lo que lleva a que algunas formas de conocimiento tienen más poder y reconocimiento que otras. Freire enfatiza la importancia de la praxis, es decir, la unión entre la práctica y la teoría, la reflexión y la acción transformadora. Considera que el conocimiento no debe quedarse en las aulas, sino que también debe ser utilizado para mejorar las condiciones de vida de las personas y de la sociedad en general. Gracias, Marco, me parece muy acertada tu explicación. Ahora, profe, conociendo la vasta influencia de Paulo Freire, cuéntenos 3 aportes relevantes de este autor a la educación crítica y decolonial. Bueno, primeramente la educación liberadora. Paulo Freire propuso un enfoque pedagógico que pone énfasis en la concientización y en la emancipación de los estudiantes. En lugar de ser receptores pasivos de conocimiento, los estudiantes son vistos como sujetos activos y críticos que pueden transformar su realidad social. Freire enfatizó la importancia del diálogo y la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Segundo, podemos decir que la relación entre la educación y poder. Freire sostuvo que la educación no debería ser vista como una mera transmisión de conocimiento, sino como un instrumento de poder. Él argumentó que las estructuras de poder existentes perpetúan la opresión y desigualdad en la sociedad, y la educación puede ser utilizada tanto para mantener esas estructuras como para desafiarlas. Freire abogó por una educación crítica que fomente el pensamiento crítico y la conciencia social entre los estudiantes. Y finalmente podemos decir que la importancia de la educación como práctica liberadora y decolonial. Freire aboga por una educación que no solo transmita conocimientos y habilidades, sino que también promueva la emancipación de los estudiantes. En su obra argumentó que la educación puede ser una herramienta para descolonizar las mentes y liberar a las personas de las opresiones sociales y culturales. Freire puso énfasis en la importancia de la reflexión crítica sobre las realidades sociales y culturales y en la revalorización y valorización de las experiencias y conocimientos locales en la educación. Excelente apreciación que nos invita a profundizar más sobre la pedagogía de Freire. Muy bien, ahora cambiando un poco la mirada tanto geográfica como de pensamiento, hablemos de Henry Giroux. Profe, ¿cómo este pensador
ha influido en la educación crítica y decolonial? Muy bien, las aportaciones teóricas de Henry Giroux son abundantes. En conjunto, su obra es conocida como Pedagogía Crítica. Mediante ella pretende superar la consideración reduccionista de que las escuelas no deben ser partícipes de desarrollos democráticos, identitarios, colaborativos y críticos. Además, Henry Giroux ha sido una figura influyente en el campo de la pedagogía crítica y decolonial, y ha contribuido significativamente a estas áreas a través de su trabajo teórico y práctico. Sus ideas y enfoques han tenido un impacto profundo en la manera en que se entiende la educación como un vehículo para la transformación social y la lucha contra las injusticias. Después de escuchar las diferentes apreciaciones de estos dos autores, hagamos un contraste. Profe, si este tipo de pedagogías son muy relevantes para todos, ¿por qué es difícil cambiar las pedagogías tradicionales? Existen algunas razones por las cuales las pedagogías tradicionales son difíciles de cambiar. Resistencia al cambio. Las pedagogías tradicionales han estado arraigadas en el sistema educativo durante mucho tiempo, lo que ha llevado a una resistencia al cambio por parte de docentes, directores y padres de familia. Falta de recursos. Cambiar las pedagogías tradicionales puede requerir una inversión en recursos como capacitación docente, materiales didácticos actualizados y tecnología educativa. La estructura del sistema educativo. Esta es muy rígida, puede dificultar la implementación de nuevas tecnologías. Los programas de estudios y los marcos curriculares se diseñan a nivel nacional y estos pueden ser muy difíciles de modificar. También podríamos decir que una de las cosas difíciles es la parte de la formación docente. Muchos docentes han sido formados en pedagogías tradicionales y pueden carecer de la capacitación necesaria para implementar enfoques más innovadores. Creo que la mayoría de nuestros oyentes estaría muy de acuerdo con tus puntos de vista sobre estas razones que has expresado. Finalmente, es muy importante aterrizar todas las apreciaciones, consideraciones y reflexiones acerca de las pedagogías críticas y decoloniales. Profe, en nuestros contextos educativos, ¿cómo se podría aplicar la pedagogía crítica y decolonial de los autores antes mencionados? Para responder a tu pregunta voy a dar dos ejemplos de cada autor. Primeramente, Paulo Freire nos deja ver a grosso modo dos formas de contextualizar la educación por medio de las pedagogías críticas y decoloniales. Una es el diálogo y la participación. La pedagogía crítica de Freire resalta la importancia del diálogo entre el educador y el estudiante. En nuestros días, esto se puede llevar a cabo fomentando la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, invitándolos a expresar sus ideas, opiniones y experiencias y promoviendo discusiones y debates en el aula. Otra es la práctica reflexiva. Freire también enfatiza la importancia de la reflexión crítica sobre la práctica educativa. En nuestros días, esto implica que los educadores se cuestionen constantemente en su enfoque pedagógico, su relación con los estudiantes y su compromiso social. Se trata de analizar si nuestra práctica educativa contribuye a reproducir o transformar las desigualdades y buscar formas de hacerla más inclusiva y emancipadora. Por último, las dos formas de contextualizar según los aportes de Henry Giroux son: 1. Fomentar el pensamiento crítico. Giroux sostiene que la pedagogía crítica busca desarrollar en el estudiante la capacidad de cuestionar y desafiar las estructuras de poder y dominación presentes en la sociedad. Los educadores deben fomentar el pensamiento crítico, alentando a los estudiantes a cuestionar, debatir y analizar diferentes puntos de vista. Otra forma es incluir perspectivas y voces marginadas. La pedagogía crítica y decolonial aboga por incluir perspectivas y voces de grupos marginados y excluidos en el currículo y en el proceso educativo. Los educadores deben asegurarse de que los contenidos y las actividades en el aula reflejen la diversidad y promuevan la igualdad. De acuerdo, profe Marco, todo lo que has expuesto y expresado hoy en este podcast es un abrebocas del vasto conocimiento que nos puede aportar las pedagogías críticas y decoloniales por medio de sus autores. Gracias a nuestro maestrante Marco y a cada oyente de este maravilloso programa del Universo Educativo. ¡Chao, chao! Hasta el próximo sábado.